El teléfono sonó justo después del desayuno. Su tono agudo atravesó el zumbido tranquilo de mi viejo refrigerador. Dejé mi taza de café en la mesa y contesté con los dedos entumecidos por el aire fresco de la mañana. Era la oficina del doctor Morales. Su voz era serena pero firme, confirmando lo que los últimos exámenes ya insinuaban: necesitaría una cirugía de tiroides el 15. Le agradecí, colgué y me quedé sentada un momento dejando que las palabras se asentaran. Mis manos rígidas por la artritis volvieron al teléfono. Abrí el chat familiar, el que compartía con mi hija, su esposo y algunos parientes lejanos, que solo hablaban para presumir. Lentamente escribí: cirugía el 15. Necesito que alguien me recoja después. Los 3 puntitos aparecieron casi de inmediato. La respuesta de Alejandra llegó como un golpe seco. No voy a cancelar Cancún por ti. Sin disculpas, sin preguntar qué tipo de cirugía. Solo eso. Antes de que pudiera asimilarlo, otra notificación parpadeó en la pantalla. Era de Alejandra otra vez, pero esta no parecía para mí. Las palabras se nublaron por un instante antes de enfocarse. Cuando ya no esté, la casa es mía. Solo hay que mantenerla contenta hasta entonces. Me quedé helada. El mensaje desapareció segundos después, reemplazado por un texto gris. Este mensaje fue eliminado. Nadie en el grupo lo mencionó, ni disculpas ni un "uy chat" equivocado. Solo silencio. Miré el teléfono. Mi pulso se estabilizó de una manera que no sentía natural. No había calor de enojo ni el pinchazo de la traición. Solo una calma fría y deliberada se apoderó de mí. En ese instante supe que esto no era simple egoísmo. Era un plan. Dejé el teléfono en la mesa y tomé mi café, aunque ya estaba tibio. Afuera, la luz del sol invernal se derramaba sobre el jardín cubierto de escarcha, los rosales desnudos pero firmes. Mis dedos se cerraron alrededor de la taza, como si buscaran su calor menguante. La cirugía ahora era solo una fecha en mi calendario. Pero algo más se había marcado en mi mente el momento en que entendí exactamente con qué estaba lidiando. Y desde ese instante no jugaría el papel que ellos esperaban. Tras el mensaje de Alejandra, los recuerdos me atraparon sin invitación, pero no podía detenerlos. Llegaban en destellos nítidos, cada uno cargado de cansancio y el dolor silencioso de ser dada por sentada. Tenía 38 años cuando Emiliano murió. Una noche lluviosa de abril, un camión cruzó la línea central y destrozó mi mundo en segundos. Regresé al trabajo solo 2 semanas después, tomando turnos extras en el Hospital General. 16 horas de pie, guantes dobles sobre nudillos en carne viva, viviendo de café de máquina y adrenalina. No había opción. Alejandra tenía 12 años y las cuentas no esperan al duelo. Unos años después, estaba en el muelle firmando la venta del bote pesquero de Emiliano. Él había ahorrado años para comprarlo, y yo juré no desprenderme de él. Pero la factura de la colegiatura de la escuela privada de Alejandra estaba en mi mesa y el plazo vencía en 2 días. Vi al comprador alejarse el casco blanco del bote cortando el agua y me dije que valía la pena. Cuando Alejandra estaba embarazada de mi primer nieto, yo apenas salía de una cirugía de rodilla. El doctor recomendó 3 semanas de reposo. Tomé 5 días. El resto de mis vacaciones ese año se fue en estar a su lado, cocinando, limpiando su departamento, masajeando sus tobillos hinchados, mientras mi rodilla protestaba en silencio. En nuestro pequeño pueblo, en las afueras de Guadalajara, yo era la confiable. Doña Rosa, la vecina, trajo cazuelas después del funeral de Emiliano. Luego empezó a decir cosas como: tú eres el pilar, Elvira, las como tú no se quiebran. Los Morales saludaban desde el otro lado de la calle, pidiéndome cuidar a sus niños solo un par de horas, y siempre decía que sí. Eres fuerte, mamá, estarás bien.
Lo escuché de Alejandra más veces de las que puedo contar, tras una gripa, tras una caída en el patio, incluso tras mi diagnóstico de artritis. No era consuelo. Era un despido envuelto en un cumplido. Ahora, con su mensaje de Cancún todavía brillando en mi mente, no podía evitar preguntarme si todos esos años de sacrificio habían criado a una hija que me amaba, o solo a alguien esperando la lectura de mi testamento. Unos días después, volví a abrir el chat familiar. Lo primero que llenó mi pantalla fue un borrón de agua turquesa, arena blanca y sonrisas bronceadas. Alejandra y sus amigas posaban con sombreros de ala ancha, a juego, levantando copas de champán como trofeos. Había una foto de ellas riendo en una cabaña, junto a la piscina, otra de un plato de mariscos del tamaño de una mesa. Su mensaje de «No voy a cancelar Cancún por ti» seguía ahí, pero estaba enterrado bajo un montón de reacciones, corazones rojos, emojis, de risas, copas, chocando la mayoría de sus amigas. Uno venía de mi propio cuñado, el tipo de hombre que siempre decía odiar el drama mientras le echaba gasolina a cualquier chispa. Mi pulgar flotó sobre el teclado, pero no escribí nada. Solo miré la pantalla hasta que el brillo me hizo doler los ojos. Esa tarde fui al mercado. El viento atravesaba mi chamarra mientras metía una bolsa de arena para gato en la cajuela. Mi rodilla izquierda, rígida e hinchada, protestaba con cada movimiento. Cuando llegué a mi entrada, el dolor se había convertido en un latido constante. Hice una pausa a mitad de las escaleras, equilibrando las bolsas contra mi cadera para recuperar el aliento. Adentro la casa me recibió con silencio. Sin voces, sin pasos, solo el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac lejano del reloj de pared en el pasillo. Dejé las compras en la encimera y mi mirada se deslizó hacia la sala. Desde la repisa, la foto de Emiliano me miraba. Sonreía como siempre lo hacía cuando pensaba que iba a regañarlo, cálido, un poco pícaro, como si ya estuviera perdonado. Me acerqué, apoyando los dedos ligeramente en el marco. «Tú hubieras sabido qué hacer», murmuré mi voz, apenas audible en el silencio. El cristal reflejó mi rostro junto al suyo, dos vidas separadas por el tiempo, pero unidas por la misma pregunta que ahora pesaba más que las bolsas que había cargado. El teléfono vibró en la encimera y me giré hacia él. La llamada llegó justo después del almuerzo. Reconocí el número del doctor Morales y sentí ese pequeño nudo en el pecho antes de contestar. Su voz era firme, clínica, pero cargada con un peso que se hunde hasta los huesos. La biopsia confirmó carcinoma papilar de tiroides. Explicó el plan. La cirugía sería más invasiva de lo pensado. Tendrían que extirpar toda la tiroides, tal vez incluso tejido circundante. Terapia hormonal de por vida. Riesgos para mi voz, para tragar, para mis niveles de energía. Escuché sin interrumpir, tomando notas como solía hacerlo con las actualizaciones de pacientes en el hospital. Cuando preguntó si mi familia tenía dudas, dije que no. No le conté que no iba a compartir esto con Alejandra. Si no podía cambiar sus vacaciones por una simple cirugía, no se había ganado la verdad sobre el cáncer. Tras colgar me quedé en silencio un buen rato. Afuera, una nieve ligera comenzó a caer copos suaves, girando frente a la ventana de la cocina. Terminé mi té, enjuagué la taza y caminé lentamente al armario del pasillo. De la parte trasera del estante superior saqué una caja ignífuga negra mate con bisagras rígidas por el desuso. La llevé a la mesa del comedor y la abrí. Adentro estaban los restos de una vida de trabajo, mi testamento, escrituras de la propiedad, una carpeta gruesa con cuentas de inversión que Emiliano me dejó. Cada documento olía ligeramente a papel y tiempo. Tomé una carpeta manila y la etiqueté con tinta negra, documentos finales. Dentro metí 2 pruebas nuevas, una captura impresa del mensaje de Alejandra sobre Cancún y el mensaje eliminado que envió por error.
Volví a leer las palabras, la crueldad casual escondida en ellas, antes de deslizar la hoja dentro y cerrar la carpeta. No era enojo lo que me movía, era claridad. Si no puedes confiar en alguien para tu recuperación, no puedes confiarle tu legado. Cerré la caja, la devolví al armario y me quedé ahí un momento con la mano en el marco de la puerta. La decisión que había tomado era solo el comienzo. La mañana de la cirugía pasó en un torbellino de luces brillantes y voces cortantes. Cuando el chofer voluntario del programa para adultos mayores me dejó en mi entrada, la bruma de la anestesia dio paso a un agotamiento profundo. Ofreció llevar mi bolso hasta la puerta, pero el orgullo me hizo rechazarlo. Le agradecí, cerré la puerta y me quedé un momento en el silencio. La casa olía ligeramente al limpiador de lavanda del día anterior, un aroma que contrastaba con el dolor crudo en mi garganta. Cada paso hacia la cocina tiraba de los puntos en mi cuello un recordatorio tenso de lo que habían cortado. Milo, mi gato, sintiendo mi paso lento, se deslizó con cuidado entre mis tobillos, su pelaje cálido rozándome. Me agaché para rascarle la cabeza, agradecida por una presencia viva que no pedía nada más que mi compañía. Llené la tetera y la puse al fuego, apoyándome en la encimera, mientras el agua se calentaba. El clic rítmico del quemador me dio algo en qué enfocarme, además del dolor que recorría mi cuerpo. Cuando el té estuvo listo, lo llevé a la mesa de roble que había sido el ancla de esta cocina por décadas. La madera estaba desgastada por años de comidas, charlas y cuentas pagadas a medianoche. Dejé la taza y desbloqueé mi teléfono. Las capturas seguían ahí, el rechazo seco de Alejandra, el mensaje eliminado, que decía más de lo que ella quiso. Las estudié de nuevo cada palabra, tallando líneas más profundas en mi comprensión de quién se había convertido mi hija. En el hospital fui una enfermera que sabía la diferencia entre una herida que sanaría con tiempo y una que se infectaría si no se atendía. Esto no era diferente. El corte que ella había hecho no era solo emocional, era estratégico, y ya no estaba interesada en esperar a que cerrara solo. Tomé el té lentamente el vapor, calentando mi rostro, y dejé el teléfono junto a la taza. El siguiente paso de mi recuperación no sería descansar, sería algo mucho más deliberado. 2 semanas después de la cirugía, cuando los moretones se desvanecieron a un amarillo opaco y mi voz recuperó algo de fuerza, llamé a Carmen Díaz. Durante 25 años, ella había sido mi abogada, mi confidente y a menudo la única persona en mi vida dispuesta a darme la verdad sin rodeos. Su oficina en el centro era tal como la recordaba, estanterías altas con libros de leyes, un leve aroma a aceite de limón en la madera pulida, y Carmen tras su escritorio con una pluma estilográfica como batuta de director. Hablamos un rato de mi recuperación y luego le dije que estaba lista para hacer cambios de verdad. Ella escuchó tomando notas con su letra precisa mientras yo dictaba. Alejandra Marlowe, mi única hija, heredaría exactamente 1 peso. Junto a él una carta escrita. Este es el aventón que te ganaste. La casa, la que Emiliano y yo construimos con nuestra vida, junto con mis cuentas de inversión, se transferirían a un fideicomiso. Su único propósito, financiar becas para estudiantes de enfermería mayores de 50 años, personas como yo, que habían luchado por una segunda oportunidad para construir algo significativo. Carmen alzó una ceja, pero no comentó sobre lo mezquino del peso o lo afilado de la nota. Me conocía lo suficiente para saber que cada detalle era intencional. Cuando firmé los documentos y los notariamos, sentí el primer respiro real de alivio desde el mensaje de Cancún. No era alegría ni satisfacción, solo la certeza tranquila de haber puesto algo en marcha que no podía deshacerse.
Esa noche sentada en mi mesa de cocina, con una taza de manzanilla, la luz de mi teléfono iluminaba la veta de la madera. Mis pulgares dudaron sobre el teclado antes de escribir: espero que Cancún haya sido increíble. Me encantaría saber de ti pronto. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. Cálido, casual, inofensivo para quien no supiera más. Pero yo la conocía. Sabía lo rápido que un poco de miel sacaría la arrogancia que necesitaba capturar. El teléfono vibró casi de inmediato y sonreí. El archivo estaba por engrosarse. Cuando volví a reunirme con Carmen esa semana, ella ya tenía un borrador listo. Había leído mi mente. El testamento ahora incluía lo que ella llamó una cláusula gatillo. Alejandra solo sería notificada de su contenido si me contactaba por dinero, sin actualizaciones amables, sin advertencias previas. Si quería saber qué había dejado, tendría que mostrar su juego primero. Revisamos el lenguaje con cuidado, asegurándonos de que fuera a prueba de todo. Cuando firmé el peso en mi pecho, pasó de la carga del dolor a la solidez de la determinación. El camión me dejó a una calle de casa y caminé lentamente el bastón en mi mano derecha, marcando un ritmo firme contra el pavimento. La artritis hacía cada movimiento deliberado, pero no me importaba. Cada crujido del bastón se sentía como una coma en una oración que había compuesto durante décadas, una oración sobre límites, sobre respeto propio, sobre lo que pasa cuando confunden bondad con debilidad. En el patio trasero, el aire era fresco, con un leve olor a tierra húmeda. Podé las últimas rosas de otoño y arranqué hierbas de entre las losas, ignorando el pinchazo en mi rodilla. Doña Rosa saludó desde su porche y se acercó a la reja para contarme sobre las solicitudes universitarias de su nieto. Charlamos 10 minutos sobre nada urgente, el tipo de plática fácil que no deja huella más que un poco de calor en el día. La noche siguiente fui al bingo de la parroquia, las sillas plegables y el ruido de las fichas tan familiares como mi cocina. Me reí cuando alguien gritó bingo demasiado pronto y tuvo que sentarse avergonzado. En la superficie, mi vida parecía idéntica, las mismas rutinas modestas, los mismos ritmos de pueblo pequeño. Pero por debajo, el trabajo estaba hecho. Cada documento estaba en su lugar, cada condición escrita. La trampa ya no era una idea, era real y era paciente. Podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, porque en los lugares que más importaban, todo ya lo había hecho. Y tarde o temprano llegaría el momento que esperaba. Pasaron casi 4 meses antes de que volviera a saber de Alejandra, aparte de las ocasionales publicaciones en redes de brunch, con champán y spas en resorts. Luego, poco a poco, su perfil cambió. Las selfies brillantes pararon. Los subtítulos alegres se volvieron escasos. Para cuando armé la historia, a través de vecinos y conocidos mutuos, el gran negocio inmobiliario de su esposo había colapsado y mal, del tipo que deja deudas y puentes quemados que no puedes disimular con publicaciones. Una tarde llegó un paquete a mi porche. Adentro había una bufanda de seda azul claro, del tipo que viene doblada en una caja demasiado grande. La nota estaba escrita con una letra cursi y dramática. Pensé que te gustaría. Para compensar no visitarte después de tu cirugía. Con cariño, Alejandra. Podría haber funcionado con alguien más. Pero al levantar la bufanda, un papelito cayó al suelo, el recibo de la tienda. Mi nombre no estaba, pero sí el número de mi tarjeta de crédito, una que usé para pagar una factura el año pasado, aparentemente copiada y guardada para momentos como este. Doblé el recibo y lo puse junto a mi taza de té, la seda cayendo como agua entre mis dedos. No había enojo esta vez, solo confirmación. Días después, el teléfono sonó.
La voz de Alejandra era melosa del tipo que usaba cuando quería algo, pero aún no decidía qué emoción vender. Mamá empezó cálida. Me da pena pedirte esto, pero las cosas han estado complicadas. Solo necesito un pequeño empujón. Nada grande, unos 800,000 para salir del apuro. Sabes que te lo devolvería. Dejé que el silencio colgara un instante antes de responder. Déjame pensarlo. Sonó aliviada, confundiendo mi tono con duda. Nos despedimos y dejé el teléfono sin decir más. Luego busqué mi libreta de contactos, encontré el número de Carmen y marqué. Cuando contestó, no perdí tiempo en cortesías. Es hora, dije. Carmen no perdió tiempo. En una semana, el sobre estaba en camino, grueso, pesado e imposible de confundir con algo casual. Adentro, Alejandra encontraría 3 cosas. Primero, una copia certificada de mi Nuevo Testamento, el que le dejaba exactamente $1, y una carta, en lugar de la vida que asumía, le caería en las manos. Segundo, capturas impresas de sus mensajes de Cancún. No voy a cancelar Cancún por ti. Y el mensaje eliminado sobre que la casa sería suya cuando ya no esté. Y tercero, la nota que escribí con letra clara y deliberada. Cuando más te necesité, elegiste la playa. Cuando tú me necesitaste, elegí mi dignidad. Imaginé su cara al leerlo, la incredulidad, el rubor del enojo, el cálculo de cómo darle la vuelta. La imaginé paseando por la cocina reluciente que tanto publicaba en redes, teléfono en mano, buscando un ángulo. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. Primero un seco. Mamá, tenemos que hablar de esto. Luego mensajes. Creo que hubo un malentendido. Deberíamos vernos en persona. Para la noche su tono cambió a súplica. Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. No respondí. A la mañana siguiente empezaron los correos, párrafos largos y enredados que mezclaban disculpas con acusaciones veladas. Leí los primeros 2 antes de borrarlos, sin abrir los siguientes. Desde mi sillón, junto a la ventana de la sala, vi el teléfono encenderse una y otra vez en la mesa lateral. Milo, ronroneando suavemente en mi regazo, se movió cuando tomé mi té en lugar del teléfono. El calor de la taza en mis manos era más firme que cualquier falsa calidez en sus mensajes. Al tercer día, abrí mis contactos, busqué el nombre de Alejandra y presioné bloquear. La pantalla se quedó quieta. El silencio era limpio, absoluto. Y por primera vez en meses, sentí la paz que no viene de la reconciliación, sino de cerrar una puerta que sabes que nunca debe volver a abrirse. 6 meses después, estaba frente a un edificio de ladrillo modesto en el centro de Querétaro, con un par de tijeras de mango dorado en las manos. El letrero sobre la puerta decía Fondo de Becas para Enfermería de Querétaro, Oficina Central. A mi alrededor, estudiantes de enfermería de todas las edades, algunos con canas, otros equilibrando clases con hijos pequeños, se reunían con abrigos y bufandas, sus rostros llenos de expectativa. Llevaba un vestido azul marino y un collar de perlas que Emiliano me dio en nuestro 10º aniversario. El viento era fresco, pero traía el calor de algo ganado. Cuando las cámaras me enfocaron, sonreí y hablé al micrófono. La lealtad, comencé, se demuestra en las horas más duras, no en los días más fáciles. Estas becas son para quienes ya han probado su fortaleza, no con palabras, sino con hechos. No mencioné a Alejandra. No hacía falta. El aplauso creció entre la pequeña multitud, el sonido rebotando suavemente en las fachadas del centro. Corté el listón y los estudiantes vitorearon, mientras las puertas se abrían detrás. Entraron a ver la sala de estudio, la biblioteca de recursos, la pequeña cocina con café y bocadillos donados. Me quedé afuera un momento más, viéndolos tomar el espacio como si siempre les hubiera pertenecido. Camino a mi coche, mi bastón marcaba un ritmo firme contra la banqueta. El cielo era el azul pálido del invierno tardío,
y respiré el aire fresco, lentamente dejándolo asentarse en mis pulmones. Mi bufanda se movió con la brisa y mis dedos rozaron la cicatriz, apenas visible en mi garganta lisa, ahora casi invisible, a menos que supieras dónde buscar. Era más que una marca de cirugía. Era un recordatorio de que había sanado 2 veces, una en mi cuerpo y otra en mi alma. Abrí la puerta del coche, miré una vez más la oficina bulliciosa detrás de mí y no sentí ningún apego por lo que había dejado atrás. Sané la herida en mi cuello y corté la podredumbre de mi vida.